vernos esta tarde. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia ya en la carta a Timoteo, en la primera. Yo voy a orar antes de leer. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en casa como tu pueblo, Señor. Hoy nos hemos reunido para alabarte, para glorificarte, pero hoy, Señor, queremos también que tu Espíritu Santo hable a tu pueblo, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en tu iglesia y por eso, Señor, te ponemos cada una de las personas que está aquí delante de ti para que tú le edifiques, le hables y transformes su vida. Levanta a tu pueblo como un estandarte en medio del pecado para que tu nombre sea exaltado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Allá en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, ahí vamos a ver un verso. Y una de las cosas, hermanos, que vemos en la Biblia, y es una cosa que nos debería de alarmar, porque cuando Cristo dijo allá en Mateo 6, creo que está por allá, o Mateo 7, que en aquel día muchos le dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, predicamos tu palabra, e hicimos muchas cosas. Y dice que la sorpresa que se iban a llevar muchos es que les dijo el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo me preguntaba por qué a veces se hace uno esa pregunta, y es una pregunta que uno se puede confundir, porque puede ser personas que quizá con buenas intenciones, con un corazón sincero, quizá predicaban la palabra de Dios. Pero hay algo, hermanos, que si tú has meditado astutamente en la palabra, Dios anunciaba de antemano. Y el arma más poderosa que tiene Satanás para que una persona deje de obedecer y seguir los lineamientos que Dios ha establecido es el engaño. Muchas veces las iglesias nos enfocamos en guardar reglamentos externos, liturgias, y nos enfocamos tanto en esas cosas que nos olvidamos que el ataque central de Satanás es la conducta que tenemos como creyentes. O lo que a él le interesa más es que desobedezcamos en la doctrina o en la enseñanza los mandamientos de Dios. Y cuando nosotros nos equivocamos, es como cuando tú manejas en la autopista, hermano. Si te pasas de la salida, tienes que caminar el largo tramo, y si no te das cuenta, perdiste todo el día. Y así puede ser en la vida cristiana. Muchas veces hay creyentes que nos enfocamos tanto en las liturgias y nos vamos olvidando de lo que la palabra de Dios enseña. Yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia tiene sus ventajas, que somos una iglesia autónoma, que podemos mantener la doctrina de acuerdo a lo que está en la Biblia, pero también tiene sus desventajas. Porque si en algún dado caso yo empezara a descuidar mi relación con Dios y que empezara a poner mis sentimientos, mis emociones por encima de lo que la palabra dice, correríamos el riesgo de que nos saliéramos de lo que la palabra enseña. Pero bendito sea Dios que tengo hermanos y hermanas que han sido fieles por años y continuamente están meditando y están velando por nuestra comunión en la palabra. Por eso digo, tiene sus ventajas, porque no recibimos liturgia de otra iglesia que nos diga: es que tienes que predicar tal cosa. No sé si conoces, por ejemplo, Asambleas de Dios o apostólicas, bautistas y muchas otras denominaciones. Ellos ya tienen los estatutos o lineamientos que el concilio envía, y ellos van a predicar lo que el concilio diga. O sea, prácticamente volvemos al catolicismo: lo que el Papa diga de Roma, eso vamos a predicar cada domingo. Y aquí no, a veces tenemos el privilegio de que si un hermano o una hermana predica, lo dejamos, que él ore, que él lea la Biblia y que sea el Espíritu Santo que le dé la palabra que va a llevar a cabo. Pero digo, tiene sus desventajas, porque si yo no me descuidara, o nosotros nos descuidáramos, podíamos caer en el error de desviarnos de lo que este libro dice. Y eso es lo que la iglesia debe de estar alerta. Por eso yo en muchas ocasiones le he dicho que como creyentes, lo que más debemos de cultivar es el discernimiento de espíritu. ¿Qué significa esto? Que como creyentes tenemos que discernir cuando es Dios quien da la palabra, cuando es Dios quien nos envía, y tenemos que discernir cuando detrás de cada palabra o detrás de la enseñanza que recibimos está Satanás. Porque algo seguro, hermano, tú puedes pensar que el diablo solamente se disfraza con cuernos y cola y que solamente anda haciendo maldades. Dice el apóstol Pablo que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y él conoce la Biblia y es un teólogo mucho mejor que cualquiera de nosotros.
Si Él quiere a que una persona se salga de la Biblia o del mandamiento de Dios, usa la Biblia, pero la usa de una manera equivocada. Y por eso vemos, hermanos, creyentes que fielmente creen que le sirven a Dios, pero no están haciendo lo que Dios manda, no están haciendo lo que Dios enseña, porque hay una línea muy delgada entre obedecer a Dios y hacer lo que nosotros queremos. Y es una línea tan delgada que la podemos cruzar sin darnos cuenta. Y tú tan solo puedes darte cuenta, hermano, que hay personas que dicen: no, es que yo soy iglesia porque hago obras de caridad, ayudo a los pobres, ayudo aquí, o levanté edificios, y hice esto, y hice aquello. Pero a veces no es que Dios los mandó, simplemente lo hicieron porque usaron la lógica humana. Pero sabes que como cristianos la lógica humana no es válida. Incluso en una ocasión, un hombre le dijo, uno de los discípulos del Señor le dijo: Señor, ¿se acuerdan cuando una mujer vino y derramó el perfume de gran precio sobre Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo? Señor, si ese perfume lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos repartido entre los pobres, hubiera sido más provechoso. O sea, la lógica humana era esa o es esa, ¿verdad? O sea, ayudar al pobre, ayudar al necesitado, o ir a los hospitales y orar por los enfermos, andar por la calle diciendo: mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Eso sería lo lógico, pero a veces no es así. Porque ejemplo nos dejó Jesús. En ocasiones sí es Dios quien nos dice: hay que ir a orar. Y yo te pudiera poner, por ejemplo, el domingo, al hermano Lucio ahí en su acción de gracias. Él decía: vi a un hombre ahí y sentí hasta ganas de llorar. ¿Qué fue lo que hizo que en él se sintiera ese deseo o esa compasión? Fue la presencia de Dios que le dijo: mira, compadécete. No sabemos el corazón de la persona, pero eso no quiere decir que todo el tiempo vas a estar como algunos hermanos con su botellón de aceite, o vas a estar preguntándole a todo el mundo que ande por ahí en problemas: oye, ¿quieres que ore por ti? Mira, es que voy a ir a los hospitales a orar. Hermano, hay gente que en los hospitales ni siquiera quiere nada de Dios. Entonces hoy vamos a ver lo que el creyente debe de mantener en su vida. Dice allá el apóstol Pablo en la primera de Timoteo 4, el verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? El Espíritu dice claramente, o sea, el Espíritu Santo está hablando con claridad lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Que iba a haber hombres engañadores que iban a hacer que los creyentes apostatáramos o dudáramos de nuestra fe o de nuestra confianza en el Señor, escuchando a espíritus engañadores. Para que una persona pueda escuchar una doctrina de demonios, ¿cómo tiene que ser disfrazada? Tiene que ser disfrazada con la verdad. Tiene que usar la lógica humana, tiene que usar la palabra de Dios. Entonces, si nosotros somos creyentes, tenemos que estar alerta continuamente, que así como la palabra de Dios y Dios habla a través de hombres, también Satanás puede hablar usando la palabra de Dios. Un ejemplo, por ejemplo, allá en el libro de Mateo 4, el verso 5 y 6, nos narra cómo Jesús fue tentado. Y dice la Biblia que después de que fue bautizado, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto y lo deja por 40 días allá en el desierto. Y dice que Jesús ayunó por 40 días y dice: vino el tentador sobre él. Y la primera oferta que le hizo, le dijo: mira, si tú eres el Hijo de Dios, pues di que esta piedra se convierta en pan. Pero no vamos a enfocar en eso. En el versículo 5 dice que después de que Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en el versículo 5 y 6 dice que entonces fue Satanás y toma a Jesús y lo lleva, dice, al templo, a la ciudad, y lo pone en la cima del templo, en el pináculo del templo. ¿Y cuál fue la oferta que le hizo? El diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, mírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios.
Hasta ahí lo dejamos. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Le hizo un ofrecimiento, ¿verdad? Pero el ofrecimiento fue que si era verdad que Dios había prometido, por ejemplo, en el Salmo 91, del verso 10 al 12, de que Dios, aquellos hombres y mujeres que somos temerosos de Él, nos guardaría, que al grado que cualquier accidente, cualquier cosa que enfrentáramos, los ángeles nos guardaría. Que el Dios que nosotros tenemos como Señor de nuestra vida guardaría incluso que no tropezáramos. Entonces eso es lo que le dice el Satanás aquí a Jesús. Mira, si el Salmo 91, diablo no lo recitó así, pero si el Salmo 91 dice que Dios enviaría un ángel para que no tropezara tu pie sobre piedra, pues no tienes problema en aventarte del templo o del pináculo. No hay problema si te lanzas de aquí arriba. Y eso suena lógico, ¿verdad? Porque ¿qué dice el Salmo 91 del 10 al 12? El Salmo detalla pues que si somos hombres y mujeres que nos acobijamos bajo las alas del Dios Todopoderoso, no tendríamos temor de nada, no podíamos sentir atemorizados por pestes que anduvieran alrededor nuestro, no habría nada que nos pudiera tocar. Incluso dice el salmista, si lo quieren leer ahí en el Salmo 91, si alguien lo quiere leer, le digo, porque yo no estoy leyendo la Biblia, la estoy parafraseando nada más. Porque, A ver, léalo, hermano. porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. A ver, hasta ahí lo dejamos. O sea, la lógica de Satanás, ¿cuál era? Pues era una lógica válida de Dios. Si tú eres temeroso de Dios, estás diciendo que estás sirviéndole a Dios, pues no hay problema, lánzate del templo. Y esa, hermano, esa misma lógica sigue usándose. Te puedo poner un ejemplo, como te digo. Todos los cristianos sabemos que Dios sana a través de la oración. Y hay personas que no tienen ese conocimiento y dicen, bueno, si Dios sana, ¿por qué no van a los hospitales a orar? ¿Por qué no van allá donde están los enfermos y oran por ellos? Porque a eso no nos mandó el Señor, ¿verdad? Eso no nos mandó el Señor a andar preguntando, es más, ni Jesús cuando vino anduvo casa por casa visitándolos. Oiga, ¿hay algún enfermo aquí que quiera que ore por ellos? Y como le digo, es una línea muy delgada que uno la puede pasar. Porque uno tiene que saber cuando es Dios quien te manda y cuando es el diablo que nos quiere sacar de la jugada. Aquí lo que estaba queriendo hacer Satanás era que Cristo desobedeciera o tentara a Dios. ¿Qué es tentar a Dios, hermano? Es poner a prueba lo que Dios ha dicho. Poner a prueba. Entonces Jesús conoce también las escrituras. Y él le cita en Deuteronomio 6. Y él le dice, allá en Deuteronomio 6, del verso 16, Dios le dijo a Moisés, mira, yo soy Jehová y soy el único. Pero le dice, no tentarán a Jehová su Dios. Entonces Jesús lo sabía. Y le dice a Satanás, bueno, el Salmo 91 dice que Dios enviaría a sus ángeles, nos cuidaría. Y la lógica humana dice, bueno, si Dios te va a cuidar, pues abarrájate del templo, salta, no te va a pasar nada, porque el ángel del Señor va a estar ahí para cuidarte. Sí, pero cuando Dios da la orden, o cuando Dios ve que por accidente caíste en ese lugar, o por llevar su palabra, es como si yo te dijera, hermano, vaya y crúcese ahí cuando viene un tráiler atravesando, porque Dios va a hacer algo que el tráiler no lo atropelle. ¿Quién de nosotros haría eso? ¿Verdad que no? Porque el tráiler no se va a frenar por un rebelde que se desobedeció a Dios. Hay un predicador que llamo yo, que tiene la iglesia más grande del mundo, la fundó, es un coreano. Y él decía que unos jóvenes construyeron una iglesia y que en una ocasión por ir a predicar se aventaron al río crecido para que ir a la iglesia a predicar. Y se ahogaron. ¿Por qué lo hicieron? Por su rebeldía. El río ha crecido, ¿cómo voy a arriesgarme? Sí, vamos a ir. Vamos a ir porque tenemos que ir a predicar ese día. Pero si había algo que te limitaba, ellos pensaron que podían cruzar, como Jesús caminó por encima del lago.
Pensaba que podía flotar. Entonces, como creyentes tenemos que ser prudentes, saber cuándo sí y cuándo no. Cuándo podemos ir a orar por un enfermo y cuándo no podemos orar por un enfermo. Cuándo podemos hacer algo que nosotros vemos que es necesario y cuándo no. ¿Sabe por qué? Porque aún Jesús tuvo limitaciones. Aún Jesús hubo momentos en su vida donde no pudo hacer milagros. Entonces, eso es lo que Dios quiere, hermano, que como cristianos tengamos esa línea clara de cuándo debemos hacer lo que Dios manda y cuándo es Satanás que está detrás de todo eso. Porque la persona que no tiene ese discernimiento, y ellos no se dicen, bueno, si Dios sana a los enfermos, pues vayan de hospital en hospital y vean a los que están enfermos en camillas y díganle, queremos orar para que Dios los sane. Pero no es porque se preocupen por los enfermos. Es como lo dijo el Señor a Judas. A los pobres siempre los traerá. Y le dijo el Señor a Judas, tú no te preocupas por los pobres, sino porque era ladrón, dice la Biblia. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos lo han leído? Está en el libro de San Juan. Cuando le digo, mira Señor, ese es un desperdicio. Ese perfume tan caro que esta mujer vino y derramó sobre ti. ¿Cuánto desperdicio si lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos repartido a los pobres? Hubiéramos hecho grande obra de caridad. Y le dice la Biblia que eso lo dijo porque era ladrón. Entonces hay mucha gente que usa esa lógica y dice, bueno, si el Señor sana, si Dios levanta a los enfermos, y no solamente lo decimos nosotros, por ejemplo lo dice Santiago, ¿se acuerdan? Si está alguno de entre vosotros enfermo, llamen a los ancianos, únganlo con aceite, oren, y la oración del justo sanará al enfermo. De allá el apóstol Pablo, Pedro y todos esos hombres hacían esa invitación. Mismo Señor Jesús en Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces cuando nosotros oímos esos pasajes, pues no dijeron, no, nuestra misión es ir a orar por los enfermos. Pero te digo, va a haber ocasiones que Dios no nos envía. ¿Y sabes por qué? Porque hay personas que ni creen en Jesús, ni tienen el deseo. Y te digo, mismo Jesús no pudo hacer milagros. Por ejemplo, ahí en el libro de Mateo 13, el verso 58. Ahí estamos adelantito nomás. Mateo 13, verso 58. Si quieren leer desde el 57, dice que Jesús estaba en su pueblo natal. Y dice que cuando lo vieron y sabían todo lo que Jesús hacía, dice, se escandalizaban de él. O sea, decían, bueno, ¿cómo es posible si ese es el carpintero? Si ese es el hermano fulano, si ese era el borracho de la colonia, ¿cómo va a ser posible? Eso no dice, pero dice que se escandalizaban de él. Porque ellos lo habían visto crecer desde niño, lo habían visto madurar, y sabían que era hijo de José, hijo de María. Entonces, ¿qué de bueno podía traerse de él? Y dice que se escandalizaban de él. ¿Y qué sucedió? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aleluya. O sea, detrás de las doctrinas satánicas o de las invitaciones a la desobediencia de Dios, ¿qué es lo que está? La duda en nuestro Dios. O sea, cuando una persona no tiene fe en Dios, es cuando empieza a poner a prueba lo que Dios ha prometido. Y era lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús. Bueno, si tú dices que Dios es todopoderoso y que lo que promete en su palabra Él lo cumple, pues está bien, lánzate del templo. Porque
de seguro, si Él es fiel a lo que está hablando, cuando tú vayas en el aire, un ángel va a venir, te va a tomar en sus brazos, te va a llevar y con cuidadito te va a poner ahí. O sea, esa es la lógica, de duda de Dios. Y es lo que hizo Jesús cuando vino a su pueblo natal, como todos lo conocían, pues no creían en Él. Y digo, entonces los milagros de Dios no están en que si nosotros oramos o no oramos por las personas. Si nosotros tenemos la unción, como algunos dicen, no, lo que pasa es que el hermano no tiene la unción. No, no depende del hermano, no depende de la hermana, no depende de ti, depende de la fe que tú tengas en Dios. Porque si tú tienes la confianza en Dios, hermano, los milagros suceden. Cuando uno tiene la fe en Dios, hermano, la oración tiene que ser muy extensa, simplemente ciega tu vida. Si tú ves a Jesús, hermano, te digo, Él no anduvo casa por casa diciéndoles, ¿quién quiere que ore para que Dios haga un milagro en ellos? Nadie. Dice todo lo contrario, las personas venían a Él. Y como te digo, no estoy en contra, porque hay ocasiones que Dios pone en tu corazón orar por las personas. Entonces digo, es una línea bien delgada que si no tienes discernimiento, puedes caer en el error. O puedes caer en esas ideas satánicas que el mundo pone para decir, bueno, si ustedes dicen que tienen un poder, pues hagan tal cosa. Si ustedes dicen que Dios es poderoso, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no van a las cantinas y predican? ¿Por qué? Porque Dios no nos envió eso. Dios nos envió a predicar solo a todo aquel que Él vaya añadiendo a su iglesia. Dios te va a ir poniendo en el camino de algunas personas para que le hables, pero no te vas a meter en la cantina. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor ahí te quedas. ¿Por qué? Porque estás tentando al Señor tu Dios. Estás tentando a Dios y ese es el problema. Y le digo, no solamente son las del enfermo, también puede haber otras ocasiones. Por ejemplo, allá en el libro de Reyes sucedió una historia que Jesús la cita cuando Él anduvo acá en su tiempo. La cita ahí en el libro de Lucas 4, si ustedes lo quieren leer. Lucas 4, versos 25 y 26. Y decía Jesús que en los tiempos de Elías muchas viudas había en Israel. Había muchas viudas en los tiempos de Elías. Y en ese tiempo que Elías era profeta, dice que hubo una hambre tan grande en Israel que el alimento escaseaba. Fíjate lo que dice Jesús. ¿A cuántas de esas viudas que había en Israel vino el profeta y le multiplicó el aceite y le multiplicó la harina? A ninguna de ellas. En cambio vino a una pagana. ¿Qué nos habla eso? Que Dios Él obra como Él quiere. Él es soberano. Y eso es lo que dijo aquí el Señor Jesús, ¿verdad? En Lucas 4, 25 y 26. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Aleluya. O sea, ese es el Dios que tenemos. Que en ocasiones Él nos va a decir, haz esto, pero en ocasiones va a ser Satanás. Y es ahí donde muchos creyentes caen en el peligro de, sin darse cuenta, ir obedeciendo al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo usa la lógica humana. O sea, la lógica humana que nos dice, pues hay que preocuparnos por eso, hay que hacer aquello. Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que Dios manda? ¿Qué es lo que Dios ordena? Y es ahí donde el cristiano tiene que tener buen discernimiento. Saber quién está detrás de todo eso, así como Jesús, cuando estuvo en el desierto, fue Satanás quien lo llevó. Y lo lleva y lo pone en el pináculo del templo y le dice, mira, si eres el Hijo de Dios. Y yo no hubiera dicho, bueno, sí, bueno, la Biblia dice eso. Y es como te digo, si alguien te dice, no, es que hay que orar por los enfermos, porque la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros, pues ciertamente lo dice. Pero si Dios no te manda, porque Dios conoce el corazón de aquella persona. Dios conoce el corazón de aquella persona y Dios sabe si aquella persona tiene la fe para ser sanada. Y como te digo, no es para que digas, ay, hermano, es que ya no voy a orar por nadie. No, o sea, hay que orar cuando Dios pone en tu corazón. Cuando Dios te haga sentir, o cuando alguien te diga, mira, hermano, ore por mí. Sabes que esa persona tiene la fe de que Dios puede hacer la obra en él o en ella.
Entonces es muy diferente cuando alguien te dice, mire hermano, ore por mí. O cuando Dios te hace sentir, bueno, voy a orar por esa persona, o voy a ir a hacer tal trabajo, o voy a ir a llevarle la bolsa de mandado, o voy a llevarle eso. Es cuando Dios te da la orden. No es que estés tentando a Dios, no es que tú digas, bueno, yo voy a hacer esto porque yo siento y tengo el poder de Dios. No, porque a veces Dios no te va a respaldar. Digo, y el doctor Jones nos citaba en su libro para que los creyentes fuéramos cautelosos. O sea, a veces Dios te dice, mira, si hay un obstáculo y yo no quiero que vayas, yo tengo que ser prudente. Yo tengo que saber que si la carretera está bloqueada, ¿cómo voy a ir a tal misión? A lo mejor Dios por algo puso. Pero ¿qué hacemos? Se nos poncha el carro, agarramos la combi, y si se poncha, agarramos lo que sea, pero llegamos, ¿verdad? Aunque no sea la voluntad de Dios, pero lo vimos y cómo no fue. Entonces, un creyente tiene que ser sabio y astuto, dice la palabra de Dios. Seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Que sepamos cuando Dios nos está ordenando y cuando Dios nos dice razonando. Porque cuando Dios te ordena, hermano, puede haber obstáculos, puede haber dificultades, puede haber problemas, y tú puedes decir, es que no puedo más. Pero cuando Dios te ordena, tú vas a llegar. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba rodeado en el desierto? Venían los egipcios atrás de él, el desierto del otro lado, el mar enfrente. Y Moisés había recibido la orden de Dios y le dijo, tú marcha, cruza con este pueblo. Y Moisés se espera ahí enfrente del mar. Y dice la Biblia que Moisés está en el libro de Éxodo 14. Clamó a Dios y le decía, Señor, hazme el paro. Mira que estos egipcios, no está en la Biblia así, eso yo estoy usando ese vocabulario para cada vez. Allá no voy a usar ese vocabulario. O sea, dice que Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? No era que Moisés estuviera, bueno, Señor, si dijiste que eres el Todopoderoso, échame la mano. No, o sea, Moisés, en su falta de conocimiento, a veces es lo que sucede en nosotros. Cuando no tenemos la plena certeza que el que va con nosotros es el Rey de Reyes, a veces dudamos. Sentimos, ¿y qué no sé? Entonces Moisés, que dice la Biblia, clama a Dios. Y yo le digo, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara y avanza, simplemente avanza. Lo mismo que hizo con Josué cuando cruzaron el río para entrar a la tierra de Canaán. Dios no dice, ustedes avancen, pero el río está creciendo, no, ustedes avancen. Dile los sacerdotes, y cuando lleguen al río, el río se secará. Y así fue. Dice que cuando los sacerdotes tocaron con sus pies el agua, ¿qué hizo el río? Eso se dividió y pues pasaron en seco. Lo mismo con Moisés, y así puede ser en la vida de muchos de nosotros. En ocasiones, Dios te va a decir, haz esto, haz aquello. Y tú vas a decir, pero es que esa persona está preparadísimo, tiene mucho conocimiento de esto y aquello. Pero cuando Dios te manda y tú le obedeces, Dios hace la obra. Pero cuando tú dices, yo veo que ese de la tienda es el más rico, voy a ganármelo para Cristo. Pero te lo quieres ganar, no porque Dios te manda, sino porque consideras que es una pieza clave para la economía de la iglesia. Porque hay muchas iglesias que caen en ese juego. Yo he visto pastores que ellos no evangelizan al pobre, no evangelizan a la necesitada. Ellos se enfocan solo en los de los negocios. Y les lavan el cerebro y se lo llevan a la iglesia porque creen que ese es el que va a aportar más. Entonces, hoy en este marco lo que Dios quiere que nosotros como cristianos estemos sensibles a la voz de Dios y conocedores que en ocasiones no es Dios que está detrás de todo. El diablo usa la Biblia, usa la lógica para convencernos de que debemos de hacer ciertas cosas. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, tú vas a tener el discernimiento y vas a decir, ahora sí o ahora no. Así como Jesús en Nazaret, hermano. Era su pueblo y la lógica que era que ahí en su pueblo hiciera milagros, sanara enfermos. Pero dice que cuando llegó a su pueblo no pudo hacer milagros, no porque no tuviera el poder, sino porque no creían en él. Y cuando hay esa incredulidad, ¿qué puede hacer Dios? ¿O qué podemos hacer nosotros? Nada. Entonces, cuando recibimos la dirección de Dios y somos sensibles a la voz de Dios, hermano, no nos vamos a dejar engañar, porque ese es el problema principal de las iglesias. Y tú vas a iglesias, hermano, que su ministerio principal es andar orando por las calles, andar haciendo marchas por la paz,
andar yendo a los hospitales a orar por los enfermos, y no está mal hacer eso, pero a veces no es la voluntad de Dios que hagamos eso, porque hay enfermos, hermanos, que no quieren nada con Dios, que no quieren conocer nada de Dios. Entonces si tú vas, miren, aquí vengo, soy el evangelista fulano y vengo a orar por los enfermos, que primero pasen los que están en etapa terminal, porque vamos a orar y les vamos a dar, hermanos. Si esa persona Dios no la sabe qué va a hacer, cuando será un mazo corazón. En cambio, cuando la persona tiene una necesidad de Dios, si no puede venir, por lo menos va a decir, hermano, oren por esta necesidad. Y sabemos que esa persona, cuando te digo eso, es porque realmente tiene la confianza de que Dios puede hacer algo así, de que Dios puede orar y tú puedes orar y Dios puede sanar, pero es porque tú y yo estamos siguiendo el lineamiento de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, que era una iglesia que le había fundado y que había dejado a Timoteo, dice, tú debes de saber esto, que en los postreros días aumentarán esos pobres engañadores y doctrinas de demonios. Esas doctrinas que pareciera que son buenas, que ocupan cierta verdad, pero que realmente no es la totalidad. Porque lo que hacen, digamos, es mezclar la verdad, pero con un propósito de llevarte fuera de la voluntad de Dios, de sacarlos del lineamiento que Dios ha establecido. Por eso cuando Jesús le diga a Satanás, dice, mira, si eres el Hijo de Dios, ¿cuál es el problema? Pues lánzate, no hay ningún problema. Y eso, hermanos, es lógico para nosotros. A veces podemos decir que hay gente que, bueno, hay que enfocarnos en ayudar a los pobres. Pero ¿crees que eso es la voluntad de Dios? Que andemos repartiendo a los pobres, haciéndolos cada vez más sagrados. ¿Sabías que hay gente que no trabaja, no le busca, y por lo tanto nunca va a salir de su condición? Y no quieren madurar, entonces no vas a dedicarte. Ay, es que el Señor mandó que el que presta al pobre, al Dios da. Porque esa es la lógica, la Biblia dice, el que presta al pobre, a Dios da. Pero no debemos de enfocarnos en eso, porque si no está guiado por Dios o por el Espíritu Santo, hermanos, nos estamos saliendo. ¿Sabías cuando tú vas a dar a un pobre, Dios te lo hace sentir? No ocupa que nadie te diga, miren, hermano, o que el pastor te diga, miren, hermano, vamos a hacer una colecta y vamos a ir a la colonia para llevar despensa. Dios te hace sentir, pone en tu corazón, y es cuando la persona cobra. Entonces, hoy lo que Dios quiere invitarnos es que así como Timoteo, tú y yo estemos alerta, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, que si no estamos alerta nos vamos a enfocar en andar por las calles haciendo marchas, haciendo esto, haciendo aquello, y nos olvidamos de lo más importante, de preguntarle a Dios qué quiere que yo haga. Porque algo seguro, hermano, los seres humanos, cuando hacemos una obra, cualquiera que sea, sentimos que compramos el favor de Dios. Hermano, yo crecí en una religión donde se nos enseñaba que los favores de Dios se compraban. Y si hacíamos algún mérito, dábamos alguna buena obra de caridad, teníamos el permiso para hacer cosas malas. Y eso, hermano, lo traemos todos los seres humanos. Cuando una persona hace una obra, cualquiera que sea, siente que ya con eso colaboró con Dios y que ya tiene permiso de hacer otras cosas malas. Pero eso no es así. Dice el apóstol Pablo que cuando nosotros hacemos algo más es porque somos deudos o ya debemos. Entonces las doctrinas que Satanás usa, hermanos, usan la Biblia, pero la usan distorsionadamente. En una ocasión, y se lo voy a leer, ahorita no se lo voy a leer, pero está en el libro de Romanos. Pablo decía en Romanos 1:23, por cuando todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, nadie merecía la salvación. Dice todo, por cuando todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y como no había esperanza para nadie, que no había la posibilidad de que nadie fuera salvo, porque todos éramos pecadores, dice que Dios, en su misericordia y en su gracia, nos entregó la salvación. Y dice que cuando más abundó el pecado, más abundó la gracia. Estoy usando varias partes de Romanos para que no vayas a buscar toda corridita.
Y entonces, como unos eran muy inteligentes, muy intelectuales, empezaron a decir, bueno, si aumentó el pecado y se abundó la gracia, pues decían los que eran intelectuales o inteligentes, dijeron, bueno, si así funcionan las cosas de Dios, pues pequemos para glorificar más a Dios. ¿Por qué? Porque era la lógica que usaríamos a dar. Si abundó el pecado y sobreabundó la gracia, ellos dijeron, bueno, está bien, entonces pequemos para que Dios sea más glorificado. Y Pablo le dice, para ustedes esa condenación es justa. ¿Por qué? Porque no entendían cómo es el principio de Dios. Lo que Pablo les está diciendo, bueno, donde abundaba el pecado, que eso Dios sobreabundó la gracia para que la gente pudiera ser salva. No para que usaran ese pretexto, bueno, Dios está derramando su gracia en abundancia, vamos a seguir pecando para que Dios se glorifique más a nosotros. Entonces dice Pablo, no, esa condenación es justa para ustedes. Y esa es la doctrina que dice Satanás. Bueno, si la salvación es por gracia, pues pequemos, no pasa nada. Al rato nos acomodamos con Dios. Cuando sienta que el agua me está llegando al cuello, ahí vengo y me arrepiento. Pero esa es una doctrina satánica. Porque la doctrina que la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no dice voy a pecar, al cabo la gracia de Dios. Pueda que peque, pueda que falle, pero no lo hace a propósito. No dice, bueno, voy a pecar, voy a tirarme unas canitas al aire, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Al fin, la gracia de Dios está sobreabundando. Entonces, hoy lo que Dios quiere, hermano, que como cristianos estemos alerta. Que medites en este libro, porque es lo principal que Dios ha establecido de día y de noche. De día y de noche meditar en este libro para que no te caigas en la trampa de Satanás. Porque lo que hizo el diablo con Jesús, que fue acorralarlo para que cayera en su trampa. Y es lo que sigue haciendo hoy en día. Te digo, el diablo nos acorrala, y si no estás preparado en la Biblia, entonces, sí, es que debería de haber ido a orar por fulanito. Y mira, es que ese pobre, ese mendigo, debería de darle una... No, es que eso no te mandó Dios. Pero si tú tienes la posibilidad y naces, hazlo. Pero no lo hagas porque alguien te dice, hay que hacer tal cosa. Porque te digo, yo puedo caer en el error de descuidar mi relación con Dios y puedo decirle, hermano, vamos a ir a hacer tal obra. Y podamos usar la Biblia y usar la lógica y decir, no, sí lo vamos a hacer. Pero si no es la voluntad de Dios, hermano, estamos desobedeciendo. Digo, hay muchas iglesias que han caído en ese juego. Que ellos dicen, vamos a hacer tal cosa, y lo hacen, y hacen marchas, y hacen esto, y hacen aquello. Y yo no decía, no, sí, están ganando almas para Cristo. No, están siguiendo doctrinas diabólicas. Doctrinas diabólicas. Y como esas doctrinas diabólicas tienen un propósito, tarde que temprano lo vamos a conocer. ¿Cuál es el propósito? Sacarnos de nuestra confianza en Dios. Y por esa gente que si nos hacemos presión, el gobierno no va a hacer nada. Lo que sí podemos hacer nosotros para que el gobierno obre para bien a nosotros es clamar a nuestro Dios. Y cuando clamamos a Dios, Dios en su misericordia nos hace vivir en paz. ¿Cuánto le pedimos? Padre bendito, Señor Dios, gracias te damos en esta tarde que nos permites, Padre, escuchar un poco de tu palabra. Mi deseo, Señor, es que tu iglesia, la hermosa, sea una iglesia, Padre, que escudriña tu palabra, que cultiva un buen discernimiento, Señor, y que no se deja mover por cualquier viento de doctrina, Padre, que se mantiene firme a lo que tu palabra dice y confía plenamente en lo que tú has establecido, que no necesitamos ninguna muestra de que tú eres fiel, Padre, porque sabemos que tú lo eres. No necesitamos, Padre, que vengas a hacer señales, que vengas a hacer prodigios en nuestra vida, porque sabemos que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra y que tiene en control a todo lo que sucede a su creación, Padre. Que no se mueve una hoja, Padre, no cae ni un pajarillo a tierra sin que tú lo sepas. Mucho menos va a suceder algo en nuestra vida que tú no tengas controlado. Por eso hoy en esta tarde, Padre,
Te ruego que como creyentes que estamos en este lugar, despertemos a esa vida espiritual que nos has llamado, para no dejarnos engañar por el enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por tu pueblo y por tu iglesia que tú has comprado. Ahora, mi Dios, oramos también por aquellas personas que tienen una necesidad física o económica, que donde quiera que estén, Padre, seas tú abriendo puertas y trayendo la solución a sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.